esta ocasión vamos a hacer una revisión con un par de ejercicios ocupando las funciones gamma y beta. Comenzaremos con un primer ejemplo de la mecánica y posteriormente tomaremos un ejercicio para la función beta. El enunciado de nuestro ejercicio nos plantea lo siguiente. Tenemos una partícula de masa m en dirección del eje x positivo y esta partícula es atraída hacia el origen por una fuerza variable tal que el producto de la magnitud de la fuerza por la distancia desde el origen es una constante k. La partícula parte del reposo en el punto x igual a l. El enunciado pues entonces ahora nos pide lo siguiente, que calculemos el tiempo necesario para que la partícula llegue al origen. Entonces lo que tenemos que hacer, como en muchos ejercicios de los que hemos aprendido en la carrera, es pues representar esquemáticamente nuestro problema. Tenemos aquí nuestra partícula en el eje x positivo a una distancia L y la magnitud de esta fuerza pues está dada por esta expresión, esta K, dividida entre la posición X. El signo negativo lo tomamos porque se dirige hacia la izquierda, como vemos aquí en esta flecha. Y entonces lo que tenemos que hacer pues finalmente partimos de los elementos de la mecánica que ya conocemos. Y el primer elemento, pues en este caso, es ocupar la segunda ley de Newton, que ya conocemos, fuerza es igual a masa por aceleración. Y la gran ventaja es que el enunciado nos determina que la única componente que permanece de esta fuerza es en la dirección del eje X. Y entonces podemos simplificar, reexpresamos esta segunda ley de Newton en términos de esta fuerza, menos K entre X va a ser igual a producto de la masa por la aceleración, pero ahora lo representamos en términos de la derivada de segundo orden de x con respecto al tiempo. Y bien, entonces pues ahora podemos hacer este manejo algebraico para poder simplificar nuestra expresión y después revisar precisamente la parte que ya conocemos para resolver un problema que involucra precisamente la derivada de segundo orden de la posición con respecto al tiempo. El primer paso pues es multiplicar los términos de manera conveniente por este factor de diferencial de x con respecto al tiempo, que sería la derivada de x con respecto a t, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la igualdad. Y entonces posteriormente pues tendríamos que integrar los dos lados de la igualdad, pero antes de ello podemos expresar una derivada de una manera conveniente precisamente para simplificar nuestro trabajo. Consideremos que la derivada, aquí en este corchete tenemos este primado que representa la derivada de primer orden de la cantidad de la derivada de x con respecto al tiempo elevada al cuadrado, pues va a ser igual a 2 veces el producto de la derivada de x con respecto a t multiplicado por la derivada de segundo orden de x con respecto a t. De tal manera que pues ahora sustituimos esta expresión en precisamente en nuestra expresión anterior y entonces pues ahora podemos ya realizar una integración de tal manera que del lado izquierdo pues al momento de tomar la integración y luego tenemos la derivada pues se cancela esta derivada, nos queda la derivada de x con respecto a t elevado al cuadrado, mientras que del lado derecho de la igualdad tenemos este factor menos k. Después tenemos una integral definida de L hasta X de la derivada de X con respecto a T entre X y tenemos después un factor, integramos con respecto a T. Entonces sabemos que estos términos pues se cancelan y entonces llegaríamos a lo siguiente. Tenemos esta expresión, la retomamos de la diapositiva anterior y nos quedaría un término, el diferencial de X entre X al integrarse entre L y K pues nos dejaría este factor menos K por logaritmo natural de X más K que multiplica el logaritmo natural de L. Y entonces lo que encontramos es que esta expresión nos dice que la velocidad de la partícula se hace 0 cuando X es igual a 0. Y esta situación pues coincide precisamente con una de las condiciones que se estableció en el enunciado de nuestro ejercicio. Bien, y entonces pues ahora al tener esta expresión pues nos queda más que resolver la ecuación para la velocidad, en este caso expresada en términos de la derivada de x con respecto a t. Despejamos y como nos interesa evaluar o calcular mejor el tiempo
que tarda la partícula en llegar al origen, pues tendríamos que despejar en términos de t. Y pues hacemos la parte algebraica. En este caso, los términos que tenemos del lado izquierdo los pasamos al lado derecho, haciendo la respectiva operación algebraica. Después tenemos un término elevado al cuadrado, pues aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y tenemos entonces ahora del lado derecho, para el lado izquierdo, la derivada de x con respecto a t. Y después en la igualdad del lado derecho tenemos la raíz de toda la cantidad que tenemos aquí, pero estamos expresando de manera importante aquí este signo negativo porque tiene un significado, la implicación física que vamos a ver en un momento. Y entonces lo que podemos hacer, pues ya en términos de este diferencial, vamos a hacer algo que a veces a los matemáticos no les gusta mucho. Podemos tomar el diferencial con respecto al tiempo para poder nuevamente integrar, y entonces ya tendríamos una expresión que me determina el tiempo que tarda la partícula en llegar desde el punto L a el origen de nuestro sistema coordenado. Y bien, la justificación de tomar el signo negativo se da en este momento, ya que tomamos el signo negativo ya que el movimiento se presenta en la dirección negativa del eje X. Recuerden que nos estamos moviendo hacia la izquierda. Y entonces podemos hacer ya la separación de variables y volvemos a integrar. Tenemos aquí un factor que no depende de x, el signo negativo de la raíz de m entre 2k. Ahora integramos desde la posición L hasta el origen, es decir, hasta el punto x igual a 0. Y nuestro integrando sería el logaritmo natural de L entre x, todo esto elevado a la menos un medio. Aquí hemos ocupado una de las propiedades del logaritmo natural y después, al momento de haber tomado el radical cuadrado, entonces nos queda un factor del inverso y por eso tenemos el exponente de menos un medio, y todo esto se integra con respecto a x. Y bueno, entonces aquí ya tendríamos esta expresión, nos quedaría resolver esta integral, pero pues encontramos lo siguiente. Ya lo que parecía en un primer momento la solución directa de un problema, resulta que nos topamos con una integración que pues parece ser más complicada de lo esperado, y entonces nuestro problema, pues ahora tendríamos que buscar una alternativa para resolver esta integral y entonces expresar el valor del tiempo que tarda la partícula en llegar al origen. Y entonces es ahora donde comenzamos a utilizar lo que ya hemos visto, lo que han revisado ya las notas, y una de las identidades que encontramos para expresar la función gamma en términos de una integral es la siguiente. Podemos ocupar esta identidad que ya se ha revisado, la integral de 0 a infinito de la variable t elevada a la potencia a multiplicada por la función exponencial con argumento menos b por t elevada a la c, todo esto integrado con respecto a t. Y esta integral va a ser igual a este cociente, en el numerador la función gamma con argumento a más 1 entre c, y en el denominador el producto de c por b elevada a la potencia a más 1 entre c. En este caso requerimos que b y c sean constantes positivas y a sea tal que a es una constante tal que el valor de a es mayor que menos 1. Entonces, con este resultado que ya se revisó en la presentación anterior, podemos también ocuparlo y vamos a ver la siguiente integral. Tenemos una integral distinta de 0 a 1 de x elevado a la potencia m, que multiplica al logaritmo natural de 1 entre x elevado a la potencia n, y todo esto lo integramos con respecto a x. Y en esta integral tenemos las constantes m mayor que menos 1 y n mayor que menos 1. Y entonces proponemos el siguiente cambio de variable. Tomamos que el logaritmo natural de 1 entre x va a ser igual a t. De tal manera que ahora, si hacemos este cambio de variable, podemos expresar que el inverso del recíproco de 1 de x, 1 entre x, va a ser igual a la función exponencial con un argumento t. Y x sería ahora la función exponencial con argumento menos t. Si elevamos x a la potencia m, pues ahora tenemos que la función exponencial sería menos la función exponencial con argumento menos m por t. Y tomamos el diferencial de x, en este caso sería menos menos la función exponencial con argumento menos t, diferencial de t. De tal manera que ahora con este cambio de variable podemos reexpresar la integral
y revisando en este caso los límites de integración, al momento de invertir se cancela el signo negativo, de tal manera que esta primera integral de 0 a 1 pues va a ser igual a una integral de 0 a infinito de la función t elevada a la n multiplicada por la función exponencial con argumento menos m más 1 por t, todo esto integrado con respecto a t. Bueno, entonces ahora lo que tenemos, usamos la propiedad 1, la identidad que vimos hace rato al inicio, bueno, hace un momento, de tal manera que estaríamos llevando esta integral de 0 a 1 con a igual a n, b igual a m más 1 y c igual a 1. Podemos representar esta integral en términos ahora de una función gamma con argumento n más 1 y en el denominador m más 1 elevado a la potencia n más 1. Entonces vean que ahora cuando tengamos integrales que en un momento dado pueden ser complicadas, podemos apoyarnos con las funciones gamma de tal manera que podamos simplificar ese cálculo. Bien, y regresando ya al problema, una vez que ya ocupamos los dos resultados anteriores, como nos interesa obtener el tiempo que tarda la partícula en llegar al origen desde el punto x igual a l, vamos a fijarnos en este cambio de variable. Hacemos que x sea igual al producto de l por u y tenemos nuestra primera expresión en términos de x. Ahora el segundo renglón que tenemos aquí abajo estamos ocupando la misma expresión pero en términos de u, de tal manera que la integral que tenemos arriba, es una integral definida de l a 0, ahora se convierte en una integral definida de 0 a 1 de esta u elevada a la potencia 0, que multiplica al logaritmo natural de 1 entre u elevado a la potencia 1 medio. Y entonces con estos resultados, una vez que ya revisamos los resultados anteriores, ya en nuestro problema de la mecánica, en donde nos interesa calcular el tiempo que tarda la partícula en llegar al origen, proponemos el siguiente cambio de variable. X va a ser igual al producto de L por U, en donde en esta primera ecuación tenemos precisamente el valor que nos detuvo para resolver esta integral. En la segunda expresión tenemos ahora ya con el cambio de variable la nueva integral que ahora va de 0 a 1, pero aquí hemos introducido pues esta u con un exponente 0 que multiplica al logaritmo natural de 1 entre u elevado a la menos 1 medio, y todo esto se integra con respecto a 1. Y bien, entonces si del resultado que vimos en donde se resolvió esta integral en términos de la función gamma, pues ahora lo que tendríamos es para nuestra expresión del tiempo, ahora si aquí tenemos u elevada a la potencia 0, m valdría 0, y nuestra potencia n de esta expresión, pues n valdría menos 1 medio. De tal manera que ahora esta integral la podemos representar en términos de una función gamma. Y efectivamente, ahora tendríamos que el tiempo sería igual a este producto de L por un radical, y después multiplicado por la función gamma con argumento menos 1 medio más 1. De tal manera que ya podemos hacer el argumento de la función gamma, lo podemos simplificar, y nos quedaría ahora evaluar la función gamma con argumento 1 medio, que esto ya lo hemos visto también en las notas de trabajo, que podemos obtener que es un valor de raíz de pi. Y entonces ahora ya podemos hacer una simplificación, podemos podemos incorporar este radical en el primer radical, de tal manera que el tiempo que tarda la partícula en desplazarse de la posición L hacia el origen está dado por esta solución, L por raíz del cociente de m por pi entre 2k. Entonces vean que el haber utilizado una expresión para la función gamma, representándolo en términos de una integral, nos ayudó bastante para resolver este ejercicio. Y entonces aquí la idea es que ustedes, cuando tengan se topen con alguna integral complicada, pues también hay que revisar la oportunidad de que podamos ocupar una función gamma para poder reducir esa complicación y entonces obtener una respuesta. Bien, ahora vamos a revisar un ejercicio para la función beta, y ahora tomamos un ejercicio de la geometría. Este ejercicio se parece un poco al que se trabajó en las notas con respecto a el área que se circunscribe en una lemniscata. ¿Por qué? Porque ahora vamos a considerar una figura, vamos a verla en un momento, y esta figura está determinada por esta expresión.
x elevada a un cociente, a un exponente b entre c, más y elevada al exponente b entre c, y va a ser igual a una constante positiva a elevada al exponente b entre c. A es una constante positiva, b es un entero par y c es un entero impar positivo. Esta es una restricción muy importante para que se determine esta figura geométrica. La figura la podemos ver en la siguiente imagen. Es la curva que está determinada por esta expresión. Se le conoce, podemos ver la figura y podríamos darle un primer nombre, que es una estrella con 4 picos cóncavos, donde es importante tomar en cuenta que D es menor que C. Veremos a continuación algunos cambios considerando que los valores cambian, el valor de B y el valor de C. Nos piden calcular el área dentro de la curva de la que vimos hace un momento en términos de la función gamma cuando el exponente b entre c es 2/3. Bien, pero aquí hay que hacer una pequeña pausa y plantearnos lo siguiente. El enunciado nos pide el resultado en términos de la función gamma, cuando en esta sección que aquí estamos señalando estamos viendo que estamos trabajando la función beta. Entonces lo que tenemos que hacer en un momento es obtener todo en términos de una función gamma y después buscar la relación con la función, resolvemos todo en términos de una función beta y posteriormente veremos la relación con la función gamma. Bien, entonces antes de revisar la solución de este ejercicio, hay que considerar que esta familia de curvas que están representadas por la ecuación anterior, la que vemos aquí abajo, tiene como uno de sus miembros la conocida estrella de 4 puntas o astroide. Es decir, esta expresión que estamos viendo aquí se conoce como astroide. En algunos otros textos también se le conoce como tetracúspide, cubocicloide o paraciclo. Entonces hay que tomar en cuenta que con otros nombres también se conoce esta curva. Y además también, mientras que el valor de B sea menor que C, tendremos una estrella cóncava con 4 puntas afiladas, que esas son las cúspides. Pero si el valor de B es mayor que C, la curva es convexa. Y en el caso especial, cuando C es igual a 1 y B es un entero par grande, la curva casi es un cuadrado. Entonces son aspectos geométricos interesantes de esta familia de curvas. Pero nuestro problema más bien va más allá de esta descripción, sino que nos piden calcular el área que está dentro de esta curva. Y bien, entonces también hay que tomar otro punto importante. La curva es simétrica en ambos ejes de coordenadas. Entonces se simplifica en cierta medida nuestro trabajo porque podemos calcular solo la parte del área que está en el primer cuadrante y después podemos multiplicar el resultado por 4. Y esto nos devuelve el área completa dentro de la curva. ¿Qué significa esto? Tomamos el primer cuadrante, esta parte, estamos viendo el primer cuadrante positivo. Esta R pues representa el área dentro de este primer cuadrante. La curva es la misma, la paraciclo, y entonces podemos simplificar el cálculo del área de esta sección. Para darle solución al ejercicio vamos a obtener inicialmente una solución general para cualesquiera valores A, B y C. Posteriormente calcularemos la solución particular para los valores que nos da el enunciado, es decir, para B igual a 2 y para C igual a 3. De tal manera que entonces podemos comenzar calculando el área total, pues sabemos que va a ser 4 veces el valor del área, en este caso con una doble integral, donde R representa la región en el primer cuadrante, que va a estar rodeada por la curva y los ejes. Podemos revisar nuevamente la figura 3 para precisamente aclarar en qué parte estamos mencionando y en qué parte tendríamos que integrar, hacer esta doble integración. Entonces ahora tendríamos, pasamos de una integral doble, la de hace un momento, a una integral doble equivalente con límites. Entonces tendríamos aquí nuestra área total sería 4 veces el producto de esta integral doble de 0 a en el eje X y de 0 a esta expresión. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque tenemos el exponente, recuerden que es B entre C.
tenemos a elevada a la b entre c menos x elevada a la b entre c. Todo esto elevado a la potencia c entre b. Y se integra con respecto a y. De tal manera que entonces pues procedemos a hacer la solución de las integrales. Primero proponemos un cambio de variable para y, de tal manera que hacemos que y sea igual al producto de a por b elevada a la c entre b, y entonces el diferencial de y pues lo podemos obtener como lo sabemos hacer desde el cálculo 1 y 2. Después también hacemos un cambio de variable para x, y ahora pues proponemos que x sea igual a producto de a por u elevada a la c entre b, de tal manera que podemos obtener el diferencial de x dado por esta expresión. Y entonces con estos dos cambios podemos ahora reinterpretar la integral doble que nos devuelve el área, y entonces ahora tendríamos la siguiente integral. Tenemos un factor que no depende de u ni de b. Este factor está dado por este cociente 4 por a cuadrada por c cuadrada dividido entre b cuadrada, y después tenemos nuestras integrales de 0 a 1 con respecto a u. Aquí tenemos nuestro integrando, y después una integral de 0 a 1 con nuestro integrando con respecto a b, y integramos con respecto a b. Y bueno, entonces ahora tendríamos que resolver cada una de esas integrales. Vamos a comenzar la integración con respecto a b. Resolvemos la integral con respecto a b, regreso a la anterior, que sería esta primera, de 0 a 1 menos u, con b elevada a la c entre b menos 1. Y entonces esto nos dejaría lo siguiente. Tendríamos ya un factor, ya tenemos aquí el factor c entre b, y nos queda la última integral de 0 a 1 de u elevada a este exponente por el factor 1 menos u elevado al exponente c entre b, y lo tenemos que integrar con respecto a u. De tal manera que ahora, si recordamos la definición de la función beta en términos de una integral, la definimos como la integral de 0 a 1 de una variable t elevada a la potencia x menos 1, que multiplica a 1 menos t elevado a el exponente y menos 1, todo esto integrado con respecto a t, tal que x es mayor que 0 y y mayor que 0. Entonces podemos revisar que esta integral que tenemos aquí arriba se parece a la que tenemos aquí abajo, cambia el nombre de la variable, pero lo importante es que podemos recuperar entonces ahora la solución en términos de la función beta. Y entonces es aquí donde volvemos a mencionar que la parte práctica tanto de la función gamma y de la función beta es revisar, sobre todo en la cuestión de solución de integrales, si tenemos alguna identidad que podamos ocupar. Y entonces precisamente la última integral con respecto a u teníamos que recuperamos la función beta, y entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el área sería 4 veces el producto de c entre b por a cuadrada, y esto multiplicado por la función beta con argumento c entre b como primer argumento, segundo argumento c entre b más 1. Y bueno, entonces también ahora pues ya tendríamos una primera solución, pero el enunciado nos pedía precisamente que expresáramos en términos de la función gamma. Y también sabemos que hay una identidad que me permite vincular o relacionar la función gamma con la función beta. ¿Cuál es esta expresión? Precisamente la que me indica que la función beta con argumento x, y va a ser igual a el producto, un cociente, en el numerador el producto de la función gamma con argumento x por la función gamma con argumento y, y en el denominador la función gamma con argumento x más y. De tal manera que ahora ocupamos este resultado en la expresión anterior, y aquí tenemos precisamente la expresión anterior, pero ya en el segundo renglón tenemos expresada la equivalencia de la función beta con las funciones gamma. Y entonces ahora nos restaría todavía encontrar o una simplificación de esta expresión, de tal manera que seguimos ocupando identidades de la función gamma. Tenemos una que nos dice que la función gamma con argumento x más 1 pues va a ser igual al producto de x por la función gamma evaluada en x. Entonces de esta manera
la función gamma del argumento con argumento c entre b más 1 va a ser igual al producto de c entre b por la función gamma evaluada en c entre b. Y la siguiente función gamma con argumento 2 por c entre b más 1 pues va a ser igual al factor 2 por c entre b por la función gamma evaluada con argumento 2c entre b. Con estos dos resultados podemos entonces ahora simplificar nuestra expresión. Tenemos aquí un factor de 4, esa es nuestra expresión inicial, después de haber calculado ya en la diapositiva anterior el resultado para esta función gamma y para esta otra, se simplifica. De tal manera que ahora tendríamos aquí una función gamma evaluada con argumento c entre b multiplicada por sí misma, y en la parte del denominador la función gamma con argumento 2c entre b. Y este factor 2 por c por a cuadrada entre b es lo que resulta de tomar estos primeros factores multiplicados por lo que nos devuelve aquella propiedad de la función gamma evaluada en x más 1. Y bien, entonces ahora lo que tenemos, simplificamos nuestra expresión y llegamos a esta primera solución general que habíamos planteado. El área total de nuestro paraciclo en términos de una función gamma para cualesquiera valores a, b y c. De tal manera que entonces esta expresión me está dando el resultado y bastaría que el enunciado me indique cuál es el valor de a, el valor de b y el valor de c para que yo obtenga la expresión final, y con eso tendría resuelto el ejercicio. Y entonces ahora lo que hacemos es precisamente obtener la solución particular cuando b vale 2 y c vale 3. De tal manera que ahora hacemos aquí la sustitución en los argumentos y tenemos un cociente de, en el numerador, de productos de funciones gamma evaluada en 3 medios, y después en el denominador la función gamma evaluada en 3. Nuevamente ahora ya tenemos argumentos aritméticos, tenemos que hacer la misma parte de solución. Sabemos que gamma de 3 medios yo la puedo ver como una suma de 1 más 1 medio, de tal manera que ahora pues puedo obtener el valor. En este caso tendría el valor de raíz de pi entre 2 multiplicada por raíz de pi entre 2. Gamma con argumento 3 sabemos que es n menos 1 factorial, sería 2 el resultado. De este lado tenemos un 2 que se cancela con este otro, me quedo con el factor 3 y a cuadrada. Y bueno, entonces ahora tengo arriba dos radicales, estos dos, aquí abajo me da un 4, por este me da un 8, de tal manera que pues ahora puedo expresar el área total del astroide. En este caso vale 3 veces a cuadrada por pi entre 8. Y vean que entonces ahora también nuevamente el uso de identidades, sobre todo en el uso y el manejo de integrales, algunas integrales complicadas, tanto para la función gamma como para la función beta, pues nos simplifica mucho el trabajo. Entonces de esta manera podemos estar haciendo y combinando el resultado de estas dos funciones para resolver problemas de este tipo. Bien, en el siguiente video pues haremos algunos ejercicios adicionales en donde precisamente también retomaremos algunas otras propiedades de la función gamma y de la función beta. Bueno, espero que les haya gustado este video. Por favor denle like para de esta manera pues también seguir generando contenido para el curso. Hasta luego.